Hola, Hola, hola. buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Hola, Alonso. Hola, Susi. ¿Qué tal, Lau? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, amigo? Bienvenidos, bienvenidas a esta plática informativa. Gracias. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas tardes, noches todavía, ni tan noches. ¿Cómo están? Mucho gusto, Mercedes. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, pues bienvenidos todos. Me gustaría hacer unos minutitos en lo que terminan de entrar los demás, que nos pudieran contar un poquito de ustedes. No sé si veo muchas caritas conocidas, que me da mucho gusto verlos por aquí, pero me gustaría saber un poquito más de ustedes para que la plática pueda ser más interactiva y podamos contestar mejor sus dudas. Ujú, ok, pues yo trabajo con niños y adolescentes y sus familias. Ujú. He hecho terapia de juego y trabajo también un método que se llama Resonance Repatterning, también constelaciones familiares con el método de Hellinger y Sieglinde Schneider. Ujú. Y estoy explorando también cosas de la medicina tradicional, medicina espiritual, el tambor, sanación con terapia vibracional con cuencos, danza terapia con trabajo también de trauma, y trauma polivagal, toda esa la terapia de Peter Lamine con ese enfoque. Y pues sigo ahí preparándome en todo y vi esto y me llamó mucho la atención. Me encanta toda la cultura peruana y sobre todo lo ancestral, ¿no? Toda la sabiduría que hay ahí. Y bueno, pues por eso estoy aquí interesada en ver qué onda con los chopis y todo eso, entender un poco y ojalá que todo sea auspicioso para que yo pueda entrar a su formación. Bienvenida, Mercedes. Qué gusto escucharte. Eres de las mías que nos encanta andar estudiando de todo un poco. Y esto te va a encantar porque es la unión de muchas propuestas psicoterapéuticas con las técnicas de sanación ancestral. Y qué bonito. Muchas gracias. Alba me había platicado algo y se me hizo súper interesante. Y también me gusta mucho, tengo una amiguita que hace con el enfoque de los mayas, hace también una terapia sistémica muy interesante, muy interesante también. Entonces es como tú dices, unir toda la sabiduría ancestral y ponerla al servicio del amor, ¿no? Entonces aquí estamos. A ver, y yo Ya. emocionada, a ver qué me platica. Sí. Gracias, ¿eh? Bien. ¿Alguien más quisiera compartir, presentarse? Dianita. Hola, yo soy Diana Cruz. Tengo una maestría en orientación psicológica. Trabajo con Ana Mara Orihuela como terapeuta. Mi enfoque es la terapia focalizada en la compasión, pero Laurita ha sido mi consteladora y me encanta su ritmo, me encanta lo que he aprendido y pues nada, que por eso ando aquí de metiche. Quiero aprender nuevas técnicas porque he visto resultados muy poderosos en mí y entonces, sí, la compasión que ayuda, pero la cajita de herramientas, mientras más grande, creo que mejor, ¿no? Entonces, por eso ando por acá, querida Lau. Bienvenida. Miguel. Ana, un gusto conocerte. Sí, igual. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Arrancamos? Sí. Sí. Bueno, ¿Cuál yo es? soy Patricia Ramírez Aranda. Hola, Meche.
Me da gusto verte. Bueno, yo igual, bueno, también yo soy psicóloga, trabajo, bueno, ahorita sí estoy ya trabajando un poquito más en la parte sistémica porque yo he trabajado mucho en lo organizacional y hago constelaciones familiares también. Igual, bueno, la danza igual me encanta. Entonces, pues bueno, me llamó la atención, sobre todo, como comentan, por el hecho de tener más recursos y sobre todo eso, que siento que ahorita estoy en un momento donde necesito como reinventarme. Ujú. Ajá. Bueno, Bienvenida, Pati. bienvenida, Pati. Gracias. Bien, muy bien. Pues vamos a empezar, ¿les parece? Y ya si luego alguien gusta compartir, nos va a encantar escuchar más de ustedes. Déjenme poner la presentación. Espérenme, porque no la encuentro. Ok. Entonces, espérenme. Ok, voy a, para los que no nos conocen, voy a presentarnos primero. Yo soy Bueno, yo soy Laura Galloso, estoy con Miguel Ángel Cárdenas y nosotros fundamos Escuela Ñaupatli, que surge pues justo en el encuentro de nosotros dos. Yo venía de un lado mucho más terapéutico, en particular creo que mi especialidad son las constelaciones familiares. Y venía, pues como muchos de ustedes, en la búsqueda de nuevas herramientas, de encontrar algunas respuestas que con las técnicas que yo conocía no alcanzaba a dar respuesta. En particular, en el tema de constelaciones, pues me topé con temas mucho más complejos que solo la temática ancestral o sistémica, ¿no? De pronto, para quienes vienen por ahí de este campo, el campo de constelaciones puede mostrar cosas mucho más complejas que eso. Y buscando respuestas a esto que de pronto me encontraba en el trabajo, me fui interesando en las técnicas ancestrales y en realidad en esa búsqueda es que yo conozco a Migue, que en aquel entonces pues todavía no era mi esposo, ¿no? Y voy a dejar que Migue se presente. Yo venía del camino, de un camino en que se quería unir las comunicaciones con la antropología. Entonces, yo me tardé más o menos, pasé desde el año 2010, o sea, ya, wow, ya 15 años, viviendo con las comunidades ancestrales altoandinas, ¿no? De altura, sobre todo con una cultura que se llama los queros, pero con distintos linajes. Mi interés era aprender de su cosmovivencia, aprender sus técnicas de sanación. Y lo que me sucedió ahí fue una experiencia descomunal, ¿no? De aprendiendo cómo la primera terapia de la humanidad, el ritual y lo que nosotros podemos llamar como magia, que luego lo podemos entender de maneras simbólicas y cómo opera en el inconsciente y experiencias sobre todo con la sanación de la naturaleza. Entonces fue tal el impacto. Yo siempre bromeo diciendo que cuando regresé de esa vivencia muy larga en las comunidades, decía, van a pensar que estoy loco, ¿no? Esto es como de Harry Potter o del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, mi punto de asirme fue la psicología junguiana,
¿no? Sentía que en la psicología junguiana, tanto de la de primera generación, Carl Jung, como lo que siguió luego, sobre todo un autor que se llama James Hillman, tenían justo el lenguaje que podía hacer que a la hora de transmitir esto no quedara como loco. ¿No? Podríamos hablar de arquetipos y podríamos tener como los cuadrantes de la sombra y podernos entender para poder traer como esta sanación ancestral. Fue en ese momento en el que el encuentro con Lau, vía este puente junguiano, que va a ser un poquito lo que va a permear mucho de esta formación, lo junguiano como puente para lo ancestral y también con lo sistémico y transgeneracional, de donde vienen muchos de ustedes, va a ser como este puente mediador, ¿no? Que nos va a permitir entrar a lo que les proponemos en esta formación. Sobre todo con el espíritu de lo simbólico. Con el punto de vista del aprendizaje del lenguaje simbólico, que ahorita se los vamos a contar, que nos parece que es la puerta de entrada a toda la riqueza que tiene el mundo inconsciente. Y bueno, lo van a ver ahí en el PDF de la formación, ¿no? Pero les cuento como un poquito cuál ha sido mi enfoque o mi interés psicoterapéutico. Ha sido muchísimo en la respuesta y la resolución del trauma, ¿no? El trauma tanto transgeneracional como sistémico como individual. Entonces, mi estudio ha sido por ahí, ¿no? Desde la propuesta de Peter Levine, como decía Mercedes, Jacomi, he indagado también con IFS, familia interna, en fin, bueno, ya lo van a ver ahí más bien en mi currículum, no los voy a aburrir con eso, y mucho de eso que en realidad tienen puentes. Conectores entre las distintas técnicas, aunque a lo mejor cada una aborda alguna especialidad, ¿no? O algún punto en particular, todas tienen un puente comunicador y es parte, pues, de lo que va a estar aquí en lo que les proponemos. Entonces, fíjense, la base del trabajo que proponemos en oracular terapéutico viene de este principio, ¿no? Nosotros creemos que cuando una situación desequilibrada se presenta, hay tres factores que están influyendo o que están presentes para que surja una condición. La primera es el contexto, ajá, y esto tiene que ver con que hay algo externo que influye. Es decir, siempre hay un factor externo que desencadena una situación. Incluso cuando nosotros revivimos, ¿no? O volvemos a reprocesar un asunto traumático, hay un desencadenante, ¿no? Es decir, hay una situación externa que propicia que nosotros entremos en cierta dinámica. Lo segundo es que tiene que haber un campo fértil, ¿no? Y el campo fértil siempre es una historia familiar pendiente que propicia que una situación pueda tener más fuerza en nosotros, ¿no? O se presente con mucho más fuerza en nosotros. Y lo tercero es un conflicto interior lo permite, ¿no? Es decir, hay una parte en nosotros que abre la puerta por alguna razón a esta experiencia y permite pues que ocurra o que surja lo que estamos viviendo. Y estos tres factores son parte de lo que nosotros abordamos en oracular terapéutico, ¿no? Nosotros creemos que una situación eh, la podemos observar de forma completa cuando abordamos estos tres momentos, ¿no? Lo que tiene que ver con el contexto, lo externo, el campo fértil de lo familiar y el conflicto interno que permite la experiencia. ¿Por qué le decimos oracular terapéutico, no? Incluso la palabra oracular, ¿no? Nos puede sonar como algo muy antiguo bajo los prejuicios que tengamos, bajo lo primitivo, ¿no? O atávico. Ujú. Pero si vemos la raíz de la palabra, viene de orare. Orare viene, por ejemplo, de oratoria o de orar, que tiene que ver con dialogar o hablar, ¿no? Entonces, cuando uno va a las culturas de la naturaleza,
tanto los mayas aquí en Mesoamérica como los andinos dialogan con la naturaleza. Es un diálogo, ¿no? Entonces, claro, desde nuestras mentes racionales podemos decir, oye, ¿cómo? No, no hablan como yo, ¿no? No tienen razón, son cosas, son objetos, ¿no? Gran parte de nuestra vida es objetivar a la naturaleza, pero la naturaleza, desde el punto de vista central, es un diálogo. O sea, habla, ¿no? Nosotros, entonces, es esa reivindicación de hablar con la naturaleza. Cuando emerge el pensamiento occidental, Plutarco se preguntaba, eh, Pan ha muerto, Pan era el dios de la naturaleza, este dios patas de cabra, de Eros sagrado, ¿no? Pan ha muerto, decía, la naturaleza ya no nos habla, ¿no? O sea, o es que ya no podemos escucharla, o es que sí habla, pero ya perdimos la capacidad de escucharla. Y entonces la naturaleza en el ámbito ancestral no es paisaje, miren chicos, o sea, sí, es una parte del paisaje. Para nosotros cuando decimos vamos a la naturaleza, hoy sí, voy a respirar bonito, voy a ver árboles, voy a fascinarme con la montaña, entonces nuestro mundo es físico, ¿no? Y sí hay una parte física, algo externo que nos influye. Pero cuando nuestras culturas ancestrales reflejan lo que es la naturaleza, no se refieren solo a algo externo. La naturaleza tiene interioridad. Es decir, ¿ves? Tiene sentimiento, ¿no? Tiene un mundo profundo, tiene un misterio que no se ve. La naturaleza en un mundo ancestral no es paisaje, es lo que se ve, pero también lo que tiene lo profundo, como esto, miren, la parte interior que nos permite ver. Y lo tercero que es naturaleza en el mundo ancestral es memoria. Yuya, y diría el andino. Es decir, la naturaleza guarda, es un componente de experiencias y de memoria muy antigua. Imagínense, las plantas nos preceden cientos de años. Imagínense entrar en un diálogo con un conjunto de poderes, de fuerzas que guardan una información desde mucho antes de nuestra aparición en el planeta, ¿no? Entonces, justo se condicen en las relaciones con la naturaleza, con lo que está exterior, lo que está interior. La naturaleza siempre es un misterio que tiene interioridad, que tiene sentimiento profundo y una fuerza que tiene memoria, como los pendientes en la historia. Entonces, justo miren, esto que Lau nos ha dicho con tres recurrentes en una psicoterapia nuestra con la que vamos a explorarnos, también se condicen con cómo afrontamos la naturaleza, exterior e interior y memoria viviente. Entonces, ¿qué se puede hacer con oracular terapéutico? La primera, y que a mí me resulta un mapa maravilloso del inconsciente de nuestro consultante, es que nos permite diagnosticar las causas profundas que, que tienen a nuestro consultante en el lugar en el que llega, ¿no? Nos permite encontrar las causas emocionales, sistémicas, anímicas. Es un campo que permite abrir memorias que muchas veces no está en lo dialógico, ¿no? Que no lo encontramos por más buenos que seamos haciendo entrevista. Y el campo de oracular terapéutico abre a través de la simbología esta posibilidad, ¿no? De llegar a aquello que no está siendo nombrado. Ujú. Vamos a ver que eso lo vamos a hacer ahorita que hablemos un poquito de cada módulo a través del lenguaje simbólico, ¿no? De través que no se puede entender con logos, como dice Lau, es decir, no se puede entender con mera racionalidad, porque nosotros no somos solo seres racionales. La mitad de nuestra vida soñamos, dormimos y aparecen contenidos que luego decimos, ay, soñé una tontería, ay, esa es una banalidad, ¿qué puede significar eso? Casi como si ese contenido del inconsciente fuera un detritus, como si fuera una basura de la lógica, ¿no? ¿Y qué pasa si ahí, en ese contenido del inconsciente, está perfectamente los mensajes, pero no los puedo entender porque no he entrado en comunicación con el lenguaje simbólico, ¿no? Con lo que significa el símbolo, con lo que significa el ritual, con el que las culturas ancestrales sí mantuvieron ese mundo en el que lo que se muestra y lo que no se muestra, que es lo que es un símbolo, puede traernos el contenido de nuestro equilibrio. Nos permite también trabajar los desbloqueos transgeneracionales, ¿no? Y vamos a ver, para los que vienen del campo de constelaciones, que el contacto con las telitas, con estas piedritas con simbología, abren un campo y, y podemos justo trabajar pues el campo sistémico y transgeneracional también.
Ujú. Ahorita les vamos a presentar también, van a ver un poquito lo que son estos chumpis, se llaman. Piedras de alabastro y mármol que tienen simbología ancestral, simbología que conecta con el lado del instinto, por eso hay bastantes símbolos animales, y el lado de la psique transpersonal, que tiene que ver con las simbologías de estrella. Vamos a ir aprendiendo cómo a través de el lugar en que caen los chumpis dentro de las telas nos permite hacer diagnóstico de lo que está pasando. Entre eso nos permite diagnosticar cuando hemos vivido fragmentación y nos permite identificar cómo, dónde y cuándo se quedaron estas partes nuestras atrapadas, asustadas o en conflicto. Ujú. Esto que llamamos trauma, ¿ves? Que muchos de ustedes tienen esta preparación, ¿no? Tanto desde las variantes psicocorporales, ¿no? Nos hablaron ahorita de Peter Levine y todo lo que hay por ahí. Esto que ahorita está muy en boga y que es maravilloso que se esté explorando, que es el trauma, en el lenguaje de la cultura ancestral es la pérdida del alma. ¿No? Es decir, ese susto tremendo en el que fragmentos nuestros se quedan atorados en espacio-tiempos, ¿ves? Que no están ahorita actualizados con nosotros, ¿no? Y que luego, ¿cuál es la respuesta bajo el lenguaje chamánico? Es que necesito viajar a ese espacio-tiempo en el que está para traer y actualizar y traer y recuperar partes del alma. Vamos a ver cómo en esa analogía entre la disociación psicológica y la fragmentación de partes del alma hay una correlación maravillosa que pueden jugar en pared precisamente para esta integración, ¿no? De lo que el trauma, el susto, el conflicto, el accidente ocasionan en nosotros. También otro de los trabajos súper lindos que hacemos con Oracular es el trabajo de la sombra, que es esta parte nuestra que de pronto nos hace desconocernos, ¿no? A nosotros mismos, que nos hace sentir que algo externo actuó por nosotros, pero que son esas partes que guardan el dolor, eh, las heridas y que aprendieron a defenderse de la forma, pues, en que pudieron hacerlo. Y que muchas veces ya de adultos nos causan, pues, esta sensación de autosaboteo. Vamos a entrar a entender también los arquetipos chamánicos con la sombra, ¿no? Que no es lo malo, ¿ves? Ni en psicoterapia de índole, ni en el lado chamánico son lo malo. Siempre está la presencia del monstruo, ¿no? ¿Qué significa el monstruo? ¿Qué significa la noche? ¿Qué significa la llorona? ¿Qué significa el misterio? ¿Qué significan esos personajes a los que podemos un poquito como generalizarlos en el arquetipo del trickster, ¿no? Algo que puede ser constructor y destructor a la vez, ¿no? Que quiere y no quiere, ¿no? Como cuando, ¿no? A veces nos pasa y los pacientes dicen, quiero pareja, y luego descubres una parte que no quiere pareja, ¿no? Nuestras ambigüedades, nuestras ambivalencias. ¿Qué hay con esas ambivalencias aquí, ¿no? Que pueden estar, no estando en los arquetipos de la luz, ¿no? No estando en los arquetipos, en el que uno nos gusta tanto, pero que también vienen a completarnos, porque tienen un poder inmenso también de integración. Otra de las posibilidades para hacer con oracular terapéutico es el hallazgo de recursos creativos. Hay una forma de una lectura, ¿no? O una propuesta terapéutica que podemos utilizar sobre todo, y a mí me gusta mucho hacer esto, cuando a veces llegan nuestros consultantes en un estado de mucha ansiedad, ¿no? Con mucha activación para los que son somáticas, ¿no? Con mucha activación interna y en la que no es posible profundizar, ¿no? Porque si alguien viene con mucha activación, pues tú no le puedes hablar de lo que pasó con su mamá, o sea, no le va a interesar ni si esto le pasó en la infancia o no, ¿no? Lo único que quiere son estrategias en este momento para poderse regular. Y las lecturas propositivas nos ayudan a eso, a ritualizar, ¿no? Entender lo que está pasando y traer como estos recursos que pudieran no estar conscientes, ¿no? Traer los recursos a la conciencia que le ayuden a manejar mejor el momento en el que está pasando.
Vamos a ver que en la historia del inconsciente hay un primer lado freudiano de Freud en que el inconsciente es visto como lo reprimido, es decir, con un ámbito más pesimista o negativo, ¿no? El ámbito junguiano, el primer Jung, viene también con un ámbito más propositivo, como de que el inconsciente tiene ámbitos creativos también, que no solo lo reprimido en el ámbito. En esta línea del inconsciente como creatividad, que es una línea también de línea chamánica, cuando el chamán va a romper realidades anteriores para recrear la propia realidad, ¿no? Para recrear principios de realidad propia, ¿no? Y que necesita todo un mundo creativo, ¿no? Como no sé si vieron el aprendiz de mago, cuando Mickey empieza a aprender cómo manejar todo, ¿no? Los recursos en esta famosa serie, así más o menos, es como un momento en el que cómo encontrarle orden al caos creativo, ¿no? Y son muchas de las respuestas que podemos encontrar en Oracular Terapéutico, uno de los momentos más ricos también de la propuesta que les tenemos. Y por último, pero no menor, es la liberación energética. Por supuesto que esta es una propuesta que integra lo chamánico y que le da espacio pues a que existen energías desestructuradas, ¿no? Tanto en el campo individual como en el campo familiar, como en el campo colectivo. Y, y sí, oracular terapéutico es una herramienta que nos permite diagnosticarlo y liberarlo. Cuando hay temas que exceden nuestra racionalidad, chicos, cuando hay temas que están más allá, que tienen que ver con esos sustos raigales o experiencias atávicas tan anteriores, tan fuertes, que uno descalifica de fantasma, que uno siente que está bajo una estela hechizante, ¿no? Y esos sustos o esos terrores primordiales pueden ser entendidos también, lo vamos a ver desde el punto de vista simbólico, pero también atendiendo a esta fuerza chamánica pueden ser derivados a el espacio-tiempo en el que corresponde. Y entonces, siendo esto que les contamos, en esta formación vamos a encontrar que se unen tres caminos, ¿no? Uno, que es la vía iniciática. Por ahí, quienes ya tienen el PDF, yo espero todos tengan ya el PDF, si no ahorita se los reenvío, eh, conlleva dos iniciaciones, ¿no? Una iniciación primordial que nos permite la entrada al linaje quero y un viaje al final que justo ahorita queremos compartirles que este último viaje es recomendable, pero no obligatorio, ¿no? En el que tenemos una gran iniciación, ¿no? Que se llama un Hatun Karpai, que justo nos va a dar como la fuerza, la capacidad, las habilidades para trabajar cosas energéticas. Ujú. ¿Por qué ponemos vía iniciática, el linaje quero y por qué no? Porque no solo es la integración del chamanismo desde un punto de vista un poco más maquillado o querer sí, integrarlo como en una psicología, como en un sistema, ¿no? Porque el chamanismo trae toda una corriente de amplitud, de entendimiento de otras dimensiones. Para poder entrar a eso que aparece en línea simbólica y que aparece en nuestras experiencias de la psique también, es necesario sentirse protegido, ¿no? Entonces, las culturas ancestrales siempre han tenido, son culturas iniciáticas, son culturas de iniciación, ¿no? Un historiador de las religiones, Mircea Eliade, tiene justo, incide mucho en eso, en que son culturas de iniciación. ¿Por qué? Porque para empezar a entender cosas que podrían desequilibrarme bajo un racionalismo cerrado, bajo una neurosis que no se quiere abrir a otros lados, yo necesito para sentirme protegido, ¿no? Entonces, una iniciación dice, acá hay un linaje, es decir, hay una transmisión de maestro a alumno, de nieto, abuelo, ¿no? Que ha llegado en línea ininterrumpida, en cadena hacia mí, que comporta que si quieres abrir estos campos de sentido, ¿no? Estos horizontes de sentido, vas a estar protegido por el abuelo de mi abuelo de mi abuelo, de donde viene todo mi linaje. Hay un campo de entendimiento y un campo de contención con eso, ¿no? Son abuelos que han logrado también un grado de realización con la naturaleza, es decir, que han tenido un contacto con montañas, lagunas, árboles o estrellas, de maneras que mi racionalidad occidental no los entiende. Entonces, por responsabilidad, nosotros también, si vamos a abrir campos de entendimiento, horizontes de sentido mayores, necesitamos esta línea iniciática. Y esto viene del linaje Apasa, de la cultura Quero,
del Cusco, de los Andes, ¿no? Que es una cultura muy especial. En un ratito conversamos a la hora que hablemos de la iniciación y que es parte de nuestra responsabilidad y también de la experiencia del asombro que proponemos en esta formación. Y bueno, vamos a encontrar esto, estrategias de sanación con la naturaleza y la reunión de diferentes metodologías terapéuticas. Entonces, por ahí lo deben también ya tener en su programa, pero vamos como a platicar brevemente de lo que tiene, ¿no? O lo que vamos a ver en cada módulo para, para que ustedes nos digan si hay dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, en el primer módulo, fíjense, el título ya nos reta, ¿no? Dice la magia como primer terapia. Y, y aquí justo lo que queremos desde el campo psicoterapéutico, todo el tema que tiene que ver con la parte intuitiva, con la parte eh, chamánica, con la parte de lo que no puede ser comprobable, pues ha sido muy denostado, ¿no? Y nosotros queremos reivindicar pues esta parte. Yo estoy muy convencida de lo que hoy llamamos magia, simplemente la ciencia no sabe cómo demostrarlo, ¿no? Pero que tiene una razón más allá de lo que entendemos. Muchas de las cosas que antes se decían magia, como lo es, ¿no? El campo de constelaciones, etcétera, hoy ya tienen respuesta en lo que es la física cuántica y los avances también de la genética, ¿no? Entonces, bueno, este primer módulo es reivindicar un poquito eso, regresarnos al contacto con nuestra parte más intuitiva, más instintiva, para traerlo también como herramienta a nuestras consultas. Cuando abrimos un campo oracular terapéutico, es un campo que tiene la sabiduría del profundo ritual, ¿no? Y esta especie de magia o ritual, ¿no? Desde la antropología, es la primera terapia de la humanidad. Yo siempre pongo este ejemplo, chicos. Supongo que estamos en un avión y el avión presenta fallas, ¿no? Vamos a tener tres tipos de reacciones. Una, que la emoción nos gane y empezamos en un campo de emocionalidad y de nervios muy fuertes. Otra es que hallemos el terreno de la razón y digamos, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Que agarremos y dijimos la lógica, la mente diciendo, no va a pasar nada contra el sentimiento. Y otra es que nos encomendemos a Diosito, o a los poderes mayores, o a los santos, ¿no? Que recemos a la divinidad, ¿no? El ritual fue la primera respuesta que unía a los tres. Es decir, cuando estamos en situaciones contingentes, cuando estamos en situaciones de caos total, ¿ves? Había que alinear emoción, mente racional y llamado a poderes mayores, ¿ves? Respuestas mayores. Y el ritual, con todos sus pasos y sus procedimientos, ¿ves? Le da un logos, es una repetición constante, le da un sentimiento de solidaridad para emocionarnos y sentir que estamos coaligados en una sola intención, y llamaban poderes mayores que se alinearan con esto. Entonces, esa primera terapia, miren, que atendía mente, emoción, corazón y sagrado, ¿no? Y espiritualidad, fue esa primera respuesta, chicos, que reivindicamos y vamos a hacer, y la vamos a estudiar y la vamos a incorporar también a los lados terapéuticos al abordar las ansiedades o las angustias. Y es la primera propuesta en este módulo y es la primera presentación de cuáles son nuestros implementos de ritual. El módulo 2, miren chicos, si es aquí ya entramos con la parte iniciática, les contaba un poquito de los queros, ¿no? ¿Quiénes son, qué es cuál es la cultura quero? Es muy interesante. Ahora son mediáticos, o si ustedes ponen queros en Google, van a poder tener una amplia información. Pero una de las características de los queros es que estuvieron, yo he estado en esas tierras, he vivido ahí, y no encontramos rasgos o improntas de conquista española, ¿no? Si vemos, por más que nosotros tengamos nuestros pueblitos mágicos en todos lados, pero sí ahí está la estructura arquitectónica española. Plaza en el centro, iglesia en un lado, el mercado en otro, la municipalidad en otro y los militares en otro, ¿no? Todos ha llegado esa línea arquitectónica española.
¿no? De estructura española. Pero cuando uno va a la cultura quero no encuentra esa línea española, no encuentra por ningún lado esa estructura. Se siguen moviendo con un centro, sí, pero no es el centro ahí de plaza aquí, pero que une el mundo haciendo corazón y une un lado muy alto con un lado muy profundo, ¿no? Y uno no encuentra esa conquista y eso hace que la, las estrategias de sanación que tenían ellos y parte de una cosmovivencia muy profunda con la naturaleza se ha mantenido sin esa conquista, ¿no? Pero fueron 300 años, ¿no? En internet van a encontrar mucho verso, ¿no? Que hablan de 500 años, no, no es verdad. Llegó la República, que para nuestros pueblos originarios ha sido una condena también. Ellos no han sido muy felices con nuestra independencia, nuestro mestizaje, y ya se agotó todo en que somos mestizos, ¿no? Y que es una forma de romper con algo muy profundo, muy originario, ¿no? Y que los ha dañado muchísimo. Entonces sí hubo esos 200 años de lo que lastimamos con nuestra república condena. Pero bueno, hay un tema que a mí nunca me gusta escindir de que hay causas sociales, porque si somos muy espirituales nos escindimos de que hay injusticias estructurales. Pero mire, aquí en la reivindicación psicoterapéutica, esas estrategias que ellos tienen, todo ese linaje que ellos tienen por esta no conquista en su cultura, los hace muy especiales, chicos, y es parte de lo que proponemos en este segundo módulo, entender cuáles han sido esas estrategias de contacto y de sanación con la pura naturaleza, ¿no? Y cómo eso también viene de línea iniciática. Entonces, esto es el maestro de esta tradición, se llama Alejandro Apaza. Siempre lo presento yo porque creo que tiene un justo valor histórico, creo que es el último gran maestro de la tradición que ha guardado las estrategias de sanación ancestral, sanación con piedras ancestrales, sanación con arco iris, toda una amplia gama de técnicas profundas de sanación que él las tiene, las comporta y las transmite. Él va a ser nuestro maestro en esta iniciación. Con él vamos a poderlo conocer y él va a hacer esta introducción sagrada en el que vamos a recibir luego una milla, que es un atado con telas donde aparecen los primeros componentes de nuestra re-relación, nuestra religare, nuestra revinculación con una naturaleza dialogante con nosotros, y que va a ser como nuestro coterapeuta, ¿no? Esa milla, ¿no? Miren, aquí Laura le va a mostrar, por ejemplo, lo que es el atadito, donde aparecen las piedras sagradas, que en esta tradición es la coterapeuta, ¿no? La que va a continuamente abrirme las puertas energéticas de la naturaleza, ¿no? Entonces, este es el módulo iniciático. El primer módulo va a ser online, ¿sí? Fue una experiencia maravillosa, se los cuento brevemente, que los maestros digan, o sea, sucedió en la pandemia, nunca antes había sucedido que ellos inicien online, luego tuvieron la experiencia y dijeron, sí funciona, o sea, sí es verdad que se transmite, sí, ¿no? Y ustedes lo van a sentir, los que se atrevan a entrar a esta experiencia, lo van a sentir, lo van a presentir. Y aquí vamos a vivir la experiencia iniciática. En el módulo 3 vamos a hablar sobre la presencia terapéutica y chamánica, ¿no? Que justo en esta propuesta necesitamos este acompañamiento desde estos dos lugares que tienen muchas similitudes, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Sí hay de pronto algunas pautas o principios desde el lado chamánico que necesitamos integrar para acompañar en los procesos. El módulo 4 justo es uno de los módulos que son el acceso ya a la propuesta psicoterapéutica que tenemos, que es el acceso al lenguaje simbólico, chicos, ¿no? Nosotros en Occidente hemos perdido porque literalizamos mucho, ¿no? Esto es, o sea, literalizamos, ¿no? Y que comporta el acceso al mundo del símbolo, es decir, un significante, ¿no? Que tenga múltiples significados, porque eso es lo que vamos a encontrar en el mundo del inconsciente. No vamos a encontrar un diccionario, ¿no? Al consciente y al mundo del signo, que es el mundo de la racionalidad, le encantaría que un diccionario que diga, soñé esto, esto significa esto inmediatamente, ¿no? O ya que poner respuestas, ¿no? El ámbito del símbolo es un ámbito que baila, que danza entre lo que se manifiesta y lo que no se manifiesta, y el misterio, ¿no? Es un puente entre consciente e inconsciente, entre mundo manifiesto y no, ¿no? Símbolo, es como la síntesis de dos rubros, ¿no? Que intenta unir dos a través de un puente, pero sin diluirlos. Ujú. Entonces es un mundo de complejidad, es un mundo en el que hay múltiples significados, es el mundo en que entendemos la psique en sus metáforas más primordiales, ¿no? Para eso vamos a aprender cómo el mito,
¿no? El mito es ese primer lenguaje psicológico, si queremos decir, ¿no? Simbólico, con el que empezamos a lidiar con la realidad y empezamos a lidiar con el caos de la realidad y con el orden de la realidad. Entonces vamos a ver a la sabiduría mítica, ¿no? Y vamos a poder entender un poquito cómo funciona esa relación entre un inconsciente individual con un gran inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo precisamente es el campo fértil de lo chamánico. En el módulo 5 vamos a entrar a entender lo que son los arquetipos y los complejos. Si bien, pues, todo esto es tomado de la perspectiva junguiana, vamos a completar un poquito con otras propuestas terapéuticas que hoy hablan más de las partes, ¿no? Las partes que nos, que nos forman o las partes que nos habitan en nosotros, ¿no? Y que son como estas personalidades no independientes porque están entretejidas, ¿no? Y cumplen una función en la psique, pero que sí podríamos sentir que son muy distintas unas de otras, ¿no? Y vamos a intentar mirarlas desde esta lectura en donde todo complejo tiene una similitud, ¿no? O podemos encontrar su raíz en una historia arquetípica y cómo desde ahí nos puede contar una historia que no es solo individual, ¿no? Sino también colectiva. Mucha de la psicología que conocemos ahorita es una psicología del yo, ¿no? Y interesante, mi autoestima, yo, ¿no? Cómo estoy, conocerme a mí mismo, que es interesante, pero es parte de Occidente. Las culturas de los pueblos originarios son culturas de comunidad. Entonces, incluso es la psique entendida como una comunidad en su multiplicidad. Por eso es muy interesante este tema de complejos junguianos o el tema de las partes, de la IFS y esta parte, ¿no? Entender la psique como una complejidad, ¿no? Es como una comunidad, ¿no? En eso se condice mucho, miren, esto de aquí, esa necesidad que hay en entendernos no solo como un yo aislado, ¿no? Al que le voy a dar su autoestima, al que se va a conocer a sí mismo, sino como es una fuerza relacional y vincular que continuamente está generando comunidad y relaciones. En el módulo 6 vamos a entrar. Aquí lo ponemos como si aquí apenas fuéramos a ver el tema de los chumpis, los vamos a estar viendo desde el cuarto módulo, si no me equivoco, ¿no? Vamos a estar ya trabajando con telitas y chumpis, pero digamos que aquí vamos a entender qué pasa después de que yo hago una lectura, ¿no? Llegan los chumpis, hago una lectura, luego cómo acomodo, qué es lo que tiene que ocurrir en este campo para que realmente ocurra un cambio interno en nuestro consultante. Ujú. Estas piedritas son muy especiales, luego les vamos a contar su historia. Se usan antes no eran así de alabastro y mármol, hace cientos de años eran de piedra, cuando se encontraban piedras en forma de serpiente, ¿verdad? Piedras en forma de felino, yo las he visto, piedras en forma hasta de aves, ¿no? Que era todo, era de verdad un mundo muy mítico de que de que la montaña te diera estas piedras. Luego, más o menos, yo creo que una historia más o menos de los últimos, será pues 80 o 100 años, o sea, el último siglo, sí se empezaron a hacer de alabastro y mármol, ¿no? Y que se usan también para la sanación corporal, pero vamos a poderlos incorporar y vamos a ver cómo también son parte profunda y primordial del lenguaje simbólico que les proponemos para entrar al inconsciente. Ujú. También vamos a tener las cartas arquetípicas, producto de un trabajo, ¿no? Es un trabajo que me tomó unos añitos de cómo leer la tradición andina vía el lenguaje arquetipal, vía los arquetipos. Se puede leer como arquetipos la tradición andina y estas 25 cartas dicen sí. Sí, ¿no? Son parte de toda una historia y estas cartas nos van a acompañar también en ese horizonte de sentidos que queremos abrir en nuestras terapias. En el módulo 7 vamos a profundizar el entendimiento de la sombra, vamos pues a mirar, ¿no? Como toda la complejidad del diagnóstico, el cuidado con el que entramos en ese terreno. Vamos a hablar, sí, de la sombra individual, también de la sombra colectiva, ¿no? Y de cómo, pues, a veces el contacto, la comunicación entre lo individual y lo colectivo hace que algo se extrapole, ¿no? Se viva con demasiada intensidad.
En el módulo 8 vamos a ver algo que hemos titulado tanatología chamánica, que es todo este profundo conocimiento que tienen las culturas ancestrales de nuestra relacionalidad con el opuesto complementario de la vida, ¿no? De la muerte, ¿no? Cuánto en Occidente ese ha sido el gran miedo, ¿no? Es el último de los miedos, ¿no? Y cómo también mucho de lo que vamos a mover en el oracular también concibe esa complementariedad vida-muerte, chicos, ¿no? Entonces, es un módulo que nos va a permitir un poquito entrar a entender cómo los tibetanos, cómo los egipcios, cómo aquí en Mesoamérica y en los Andes se entiende esa convivencia, ¿no? La vida como una convivencia, con el opuesto complementario, con la muerte. Este módulo, para los que son consteladores, a mí me trajo muchísimo entendimiento de lo que de pronto encontramos en el campo de constelaciones, ¿no? Donde hay ancestros más benévolos y ancestros más complicados. Eh, a través de la propuesta que nos hace la cultura andina, va a ser mucho más sencillo entender lo que ocurre ahí. En el módulo 9 vamos a llegar a las lecturas propositivas, que es cuando nosotros queremos enfocar el encuentro de la reunión de talentos, de potencialidades, de recursos. Aquí vamos a incluir apoyos energéticos con otro tipo de piedritas, ¿no? Y a mirar cuál es el regalo, ¿no? O lo que nos pueden aportar al campo de oracular terapéutico. El inquirir en esos espacios-tiempos del pasado llega un momento que es muy rico, pero a veces los que nos encanta la profundidad podemos atorarnos en la profundidad. Y luego los símbolos dicen, no, ya no toca profundidad, toca ir para adelante, toca soltar, toca encaminar, toca envalentonarse, toca dar ese salto, ¿no? Y la respuesta de aquí es precisamente ritualizando aquí. Aquí vamos a incorporar piedrita, cristales, ¿no? Todo en el ámbito terapéutico de cuando ya uno tiene que soltar la profundidad de inquirir en los espacios-tiempo del pasado y apuntar al proyecto, a la razón, a la realización y a la concreción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esa concreción también en campos chamánicos. Y el módulo 10, que es nuestro viaje, ¿no? La propuesta de viaje a Cusco, en donde pues lo que vivimos es un Hatun Karpai, ¿no? Que es una gran iniciación y en la que para poder recibirla tenemos que dormir en una montaña, ¿no? Y tenemos que poder soñar con la montaña, ¿no? Es parte del proceso que sí, pues conlleva un sacrificio, ¿no? Sí, implica que hacemos una caminata, sí, dormimos en el frío, la verdad que vamos muy consentidos y quienes han ido no me van a dejar mentir, ¿no? Porque llevamos cocineros, carpitas térmicas, o sea, vamos lo más consentidos que se puede ir a ese tipo de eventos, obviamente, ¿no? Pero sí tiene su reto y sí, pues es en este mundo, ¿no? La forma también de ganarte. El acompañamiento o el respeto de la montaña, que necesitamos, sobre todo si vamos a trabajar casos energéticos. Ujú. Esta última, hay personas que no pueden ir bien, llevamos la formación hasta aquí, pero sobre todo es enfocada a cuando estamos preparados o sentimos que en nuestros lados terapéuticos se abrieron sombras colectivas que poseen. Es decir, ¿no? Que no las podemos entender, que están poseyendo el campo, pero, y que no están, digamos, que no las puedo entender ni sistémica ni transgeneracionalmente, sino están ahí en respuesta energética, respuesta espiritual o respuesta anímica, ¿no? Este, entonces, y para poder entender y para poder trabajar con esas energías, necesito, como decía Lau, una gran iniciación. Vamos a estar con el linaje Apasa de Alejandro y sobre todo dormir en la montaña para hacer algo que se llamaba incubación de sueños. Es decir, el lenguaje simbólico por excelencia es el sueño.
¿no? Yo siempre cuento cómo si uno ve la historia, Galeno, ¿ves? A los médicos le dicen Galeno, lo que hacía Galeno en la Roma era preguntarte por tus sueños. Es decir, los médicos, los protomédicos, los primeros médicos, no solo te preguntaban tu lado físico y solo estaban ahí fisiológicamente hablando, te preguntaban tus sueños, ¿no? Hipócrates, el del juramento hipocrático, te preguntaba tus sueños, ¿no? Entonces es muy importante aquí abrir esos campos de energéticos y de sentidos vinculados a los sueños soñando en la montaña, ¿no? Entonces, esta iniciación comporta esa incubación de sueños y comporta también el recibir un ámbito comunitario mayor para, si está en mi campo, enfrentar, ver, entender, equilibrar, liberar estas experiencias de sombra colectiva, podamos tener toda la protección para hacerlo. Bien, pues chicos, este es nuestro programa. Déjenme salir. Antes queremos mostrarles un videíto con una especie de demostración, ¿no? De cómo se lleva a cabo una sesión. Pero antes de irme hacia allá, quisiera preguntarles dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cris? Chicos, quienes ya tuvimos una iniciación, tenemos que volver a... Ya no, esa parte ya no. No, no, Cris, para ustedes que vienen de inmersión, que ya llevaron la iniciación de primordial, ya no tienen que volver a hacer la iniciación primordial. Ok, gracias. Y otra cosa, yo sé que me mandaron el PDF, pero ¿va a ser los jueves en la mañana o en la tarde? Va a ser los jueves de 6 a 9 de la tarde. En la tarde. Ok, gracias. Bienita. Perdón la pregunta, no sé si va a ser muy boba, pero, o sea, ¿es posible no, en realidad logré escuchar, no, soy mala para este tema de la intuición, bueno, tú me conoces un poco más, pero ¿es posible que no oiga a los maestros y que yo ahí interfiera las cosas y no sepa interpretar lo que en verdad está pasando y que yo no logre desarrollar la sensibilidad? Esa es la primera. Ah, no, Dianita, todos por naturaleza somos intuitivos. Lo que pasa es que nos hemos desconectado de nosotros mismos, pero la intuición no es algo que esté afuera. En realidad la intuición viene del cuerpo, ¿no? O sea, viene a través del cuerpo. Entonces es muy instintiva, es muy animal. Por eso sé que todos tenemos intuición. Lo que pasa es que a veces nos hemos desconectado de ella, ¿no? Porque, no sé, porque así es Sí. nuestro mundo, ¿no? Muy, muy lógico y muy racional. Pero justo la intención y nos enfocamos mucho en esta formación es en la reconexión de este lado más intuitivo. Entonces, no, Dianita, no es que no puedas como conectar con tu intuición. Y sí, ¿no? Por eso tenemos el módulo de presencia. ¿Cómo hacemos para ponerla al servicio y no interfiera de pronto nuestro contenido, ¿no? Que pudiera ser como el miedo a que de pronto estemos poniendo nuestro contenido. Lo vamos a ir llevando poco a poco para que eso no pase. A veces, Dianita, en Occidente tenemos esa idea de intuición como canalización total, ¿no? Como que, uf, como Eso. entonces solo los aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo, por eso estamos en la formación, que el lenguaje simbólico, el chamán no es así. El chamán nunca es así. Cuando uno va con los abuelitos verdaderos, no son así. Sentí voces y veo que tienes una presencia ahí y estoy viendo todo lo que está por acá. En realidad ellos no son así. Ellos son alguien que sí tienen unos dones para sentir o presentir, pero tienen una razón, o sea, no es el abandono de la razón, la intuición. O sea, lo que pasa es que es otra racionalidad, ¿no? Que no es la racionalidad nuestra, es occidental, un poco que no aguanta la contradicción, ¿no? Que es como el principio de no contradicción aristotélico y va, es una racionalidad que le entra a la contradicción para entenderla, por eso es analógica.
Eso es la razón analógica, es la razón simbólica, y que también, de verdad, tiene un logos maravilloso, pero es otra racionalidad, ¿no? No la vamos, esa va a ser nuestra vía de entendimiento también, además también del cuerpo nos habla y todo lo que nos dice Lau, pero lo que les proponemos, por ejemplo, aquí no es la intuición como que estoy canalizando o que tengo un lado aquí, sino es entender que el lenguaje analógico es otra racionalidad, que también tiene su propio rigor y es muy riguroso y también es muy rico y nos permite entrar en campos de entendimiento tremendo y que también requiere estudio y que requiere leer, entrar a los mitos, entrar a los símbolos, que es un Ah, poco lo que les proponemos aquí también en esta formación. sí, justo ese era un poco mi tema. Yo lo veía un poco como canalización y mi siguiente pregunta era, ¿cómo sé que estoy canalizando al bueno y no ahí? Y Tal cual. agarré al que no era, ¿no? Entonces ya me respondiste. Muchas gracias. Y el chamán es muy crítico con eso, porque el chamán tiene que sentir, o sea, nunca siempre va como un trickster, nunca dice, ay, lo que canalizo es el arcángel Miguel. Son muy listos, son muy astutos, ¿no? Nunca están, ay, sí, como el espiritualidad occidental de que todos son seres de luz, Sí, todos son exacto. claroscuros para el chamán. O sea, sí, necesitamos más que ser seres de luz, seres en equilibrio, ¿no? Claro, sí, justo. Entonces, ¿ves? Es otra forma de entendimiento de Anita, ¿no? No es canalización. Absoluto, sí, porque yo decía, bueno, el tema de la canalizada y pues sí, al final del día dices, pues vete a saber a quién canalizó, ¿no? O sea, y si depende de cómo vibra o no, pues qué tal que ni era mi papá, ¿no? Muchas gracias. A ti, Dianita. Lili, Liliana, creo que no se desactiva. Lili, tu audio no se escucha. Nos dices ahorita, vamos entonces con Dieguito. Diego. Hola, Miguel, hola, Lau. Es que estamos hola. aquí estamos aquí en la camioneta. Este, nosotros ya tenemos la iniciación primordial, Lau, Miguel. ¿Fue la que hicimos en línea también? Sí, Ok, justo ok, ya, ya la Ustedes ya tienen ya. el segundo móvil, ¿no? sí. Ok, ok, ya Y era ya la. pueden entrar libremente al ritual para reempoderarse online sin costo alguno. Va, Ujú. va. Gracias. Ay, nada. Susana, Sí, buenas noches. buenas noches. Preguntar también porque, bueno, yo ya tengo algún material también con respecto a la cultura inca y con respecto a iniciación también he tenido, pero es con la familia Paucar, Paucar Cancina. Ujú. Entonces no sé si tenga que hacer también la iniciación. Y con respecto a los materiales, el único material que no tendría serían las cartitas, son como unas cartitas. Esa es mi pregunta y saber el costo también para ver en qué tiempos se tendrían que usar para prevenir la parte de la economía, ¿no? Y tenerlas en el momento del trabajo. Sí, sí, Susana, sí necesitaríamos una primordial de este linaje, ¿no? Ellos, la familia Apaza es de una zona que se llama Quico, ¿no? Y tienen la relación con la Altomisayo María Pasa. Conozco a los Paucar, sí, ellos son de Marcachea, ¿no? Es otro linaje, ¿no? Entonces sí comportaríamos aquí la iniciación primordial de ellos. Si tienes las telas, perfecto. Creo que los chumpis, Susana, sí. También tengo. Pero sí hay que checarlos porque los que venden los Paucar, no las puntitas que venden los Queros a pasa son distintas. Es el número, la serpiente solo tiene una puntita, el jaguar tiene dos, porque ahí está la cosmología. Porque los conozco, a los Paucar, sus chumpis no tienen esa simbología de las puntitas. Entonces me parece, o lo podemos checar luego de los que tengas, a ver si se condicen con los que utilizamos aquí de los Apasa, a ver si sí coinciden, genial. Si no coinciden, sí habría que tener, porque las puntitas son esenciales en la simbología, porque tienen esta numerología ancestral, ¿no? Que es importante Ujú, integrar. Y sí, sí, los costos y todo está ¿no? Van a estar en el PDF. Pero te todo separamos viene. todo de las páginas, Te es que está todo separamos. junto. Sí, ajá. Te lo Sí, separamos y te Separamos. lo mandamos. Porque telas ok, sí tienes, y esas sí funcionan maravillosamente, las que tú tienes, ¿no? sí, Así sí que funciona mucho. Gracias. buenísimo, Susana. Lili, ahora sí, nos escucha. Ah, ya está, no se activa su botón.
Lili, mira, la iniciación, como hay dos iniciaciones, la primordial, claro que la tienes, la que va a ser online, y presencial sería extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, es un Hatun Karpa en Huacrapucara. Chicos, Huacrapucara es una montaña, una montaña donde se encuentra una construcción ancestral en forma de cuerno, donde se conectaba con la energía de las estrellas, sobre todo de Venus, ¿no? Entonces, dormir ahí es muy especial, Lili. Eso creo que no, tú, no sé si has ido ahí, pero es muy especial lo que ocurre en ese viaje, en ese Hatun Karpa, ahí, ¿no? Hay toda una enseñanza de lo que significa eso y cómo es una parte arquetipal también y cómo es una protección maravillosa en Huacrapucara. Es muy especial esa montaña, Lili. Y claro, claro que sí, como graduación, ahí si la puedes hacer, bienvenidísima y te la recomiendo sobre todo de corazón. Te la recomiendo maravillosamente. Lo que hace ahí Alejandro es precioso. Ajá, para el Hatun Karpa es una experiencia inédita. Se ha ido, pero no a Ah, Carpe. la gente que ha ido te puede contar, Lili, que recibir un Hatun Karpa de Huacrapucara es, hay un antes y un después. Cris, Otra vez, ya que estoy en la preguntadera, ya que están, ok, bases una vez al mes, nada más. no, las clases son todos los jueves. Ok, ok, ok. Y mentorías o prácticas. Vamos a hacer práctica en los módulos cuando ya empecemos y si de pronto sintiéramos, ¿no? De pronto, como vamos sintiendo el grupo, vamos viendo si es necesario otros espacios de práctica. Si no, siempre está la posibilidad de que entre ustedes puedan eh, contactar y seguir practicando Y tenernos en el en el WhatsApp WhatsApp. como asesoría. Ujú. Ok, ¿y va a haber lecturas requeridas? Sí, bibliografía. Sí, mucha. Aquí más, bueno, no, o sea, no los Igual. quiero obligar así, pero sí hay una muy buena bibliografía porque de verdad, entrar al campo simbólico sí es una formación, sí requiere un logos, sí requiere una racionalidad. Entonces, pero que es muy impactante porque tiene que ver con mitos y tiene que ver con cosas Bonita. que nos fascinan desde tiempo para entender ese lenguaje onírico y mítico. Pero van a ser varios libros, porque a mí me quiebra la cabeza, a mí como que, o sea, como que no entiendo nada y entonces tengo que ir a buscar de una página 8. O sea, tengo que buscar mucho. ¿Y van a ser muchos libros o...? Es como se los ponemos en inmersión, Cris, que les vamos poniendo los PDFs con las lecturas específicas de lo que necesitamos en cada libro, ¿no? Va a ser igualito, así. Si les pusiera el libro completo, les digo qué capítulo es, ¿no? Voy a tratar de hacerlo ligero en ese sentido, pero sí hay que arriesgarnos un poquito a ser incitados por ciertas lecturas que nos traen, de verdad, que nos traen significados profundos. Incluso si tuvieras temas entonces con las lecturas, podrías incluso eso también preguntar, Cris, a ver, asesorarte un poquito en lo que estás leyendo si es que algo no entendieras. Ok, gracias. ¿Cuál preguntó? Cintia, Cintia. Cindy. Hola. 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 A mí me llamó la atención, bueno, yo he estado como queriendo estudiar tarot terapéutico, ¿no? En otros lugares. Entonces, cuando vi que ustedes van a dar algo que no sé si se parezca o no, porque también tengo como la idea muy ambigua, muy amplia, ¿no? Las cartas que usan, bueno, van a irse al lenguaje de lo simbólico, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Para poder como adentrarnos a una lectura. A ver si puedo aterrizar la pregunta un poquito. Es, con estas cartas y con lo que aprendiéramos acá, ¿podría también aplicarlo con otro tipo de cartas? Segurísimo que sí, porque lo que vamos a aprender es la lectura del símbolo y entonces podemos Ujú. leer toda la simbología, ¿no? Como todos los tipos de símbolos. Y aunque no es exactamente igual, sí hay como una Correlación. correlación, ¿no? Entre... Los arcanos y los arquetipos, ¿no? Los arcanos son maravillosos como lenguaje simbólico, ¿no? Incluso, como parte de la bibliografía, yo siempre pongo un libro que se llama Jung y el Tarot, ¿no? Como el conocimiento junguiano. En las cartas sí, hay ciertas correlaciones, pero tiene su propia estructura en una historia más arquetipal andina. Pero
sobre todo vas a ver, si te animas, Cindy, que los módulos de entendimiento del lenguaje simbólico te llevan a entender todas las vías de entendimiento simbólica, desde la astrología como componente simbólico y transpersonal hasta el tarot, ¿no? ¿No? Uf, en ese sentido, uf, ese módulo es riquísimo, abriéndonos todo ese campo de entendimiento. Es maravilloso. Vale, gracias. Bien. No, esta es una pregunta súper básica aquí de, no sé si ibas a pasar a otra persona. Bien, bien, Alonso, te escuchamos. Aquí ponen un costo por módulo, Ujú. ¿sí? Y están diferenciados, ¿no? Entonces acá pone costo por módulo uno, 2, 4, tal, 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 ¿sí? Ajá. Pero el módulo 2 es justo donde se hace la iniciación. Sí. Entonces tienes un costo indicado por el módulo 2 que Ajá. dice costo del módulo más la iniciación, pero arriba también tienes un costo solo por el módulo. ¿Me explico? ¿Vos? Sí, eh, re- es como para entender si es uno o el otro, los dos o qué. Ajá. Claro, el de arriba tendría que ser 1, 3, 4, 5, ¿no? Eh, Ajá. no, está ahí, es un error. No entra el 2 ahí. Ok, No ok, tendría que ser el 2 ahí, ok, es el 3. ok. Ya, era eso muy... Sí, 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 ahí se nos Sí. pasó. No, No, tranquilos, no te preocupes. Hola, yo no tengo el PDF, no me llegó a mí. sí, te lo ¿Dónde vamos, lo puedo consultar? O si me lo pueden mandar, por favor. sí, Sí, lo ponemos ahorita en el grupo, mira, para que lo cheques ahí, lo voy Vale, a hacer algo. vale, vale. sí, en el grupo de ahorita, ahí está justo, Gracias. y si lo revisan y todo, encantado de absolver las preguntas. Liliana, Sí, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Sí. Gusto de verlos. Hola. Mi pregunta es, habían dicho que iba a ser el jueves en la mañana, entonces ahora se cambió a la tarde. Es un curso que es factible hacerlo diferido? Porque yo en la mañana sí puedo, pero en la tarde no. O me perdería de parte importante. ¿Y todo, Lili? ¿Todo tendría que ser diferido? Sí, lo que pasa es que a mí podría entrar como un ratito y luego salirme y luego regresar, entonces porque mis hijos tienen actividades en la tarde y sí se me complica. Ajá. Ujú. Lo que pasa o lo que me preocuparía es que te pierdas la práctica. Ese me preocupa un poquito, que fíjate, el de práctica es un jueves del mes y a lo mejor, Lili, podríamos ver si ese jueves en particular pudiéramos, ¿no? Pudieras conectarte para, para que no te pierdas la práctica. Lo demás podrías verlo diferido, em, pero la práctica sí es bien importante aquí. Ok, pero entonces es solo uno del mes, que es práctica, y en los otros es información. Uno es práctica, uno es trabajo personal y son dos de información, más o Ok, menos. ok, Ujú. tal vez lo podría hacer si es solo uno al mes. Ok, gracias. Bien, Lili. Buenísimo. También ahí, Lau, en las indicaciones hablan de hablan de que parte de los requerimientos es trabajo personal, ¿no? Sí. 3 sesiones de trabajo personal o algo así, si lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Eso se tiene que hacer cuándo y cómo. Lo pueden hacer a lo largo de toda la formación, cuando ustedes lo sientan y nada, es que tengan la experiencia, 3 experiencias con nosotros o con los terapeutas de la escuela de un movimiento completo de oracular terapéutico. De un movimiento completo, ¿qué quiere decir? Lo una que pasa es terapia. que cuando practiquemos, o sea, sí van a entrar, ¿no? Van a hacer los movimientos, pero como estamos aprendiendo, pudiera algo no completo. Ah, ok, O, ok, o- ok, ajá, eso. ok, gracias. Bien. En el costo del material que dice aquí 7,400, ¿esto qué está incluido?
Incluye las tres telitas, ¿no? Miren, si quieren, déjenme compartir tantito este video para que les pueda enseñar ahí el material. Fíjate, el material justo es esto, tres telitas, ¿no? Que son pues donde está, digamos, la base o el campo que vamos a abrir para la lectura. Las piedritas, que son los chumpis, con la simbología animal y cósmica, ¿no? Que es con la que vamos a estar representando personas. Y el oráculo del Salja, que son las tarjetitas que vemos. No se ve tanto, ¿no? Ay, Sí se ve. bueno, Ujú. ahí detrás del play. Ahí está. Eso se supone que se debe desde que inicias ya los deberías de tener para poder empezar las prácticas pronto. Lo vamos a empezar a utilizar a partir del módulo 4. Entonces, a partir del módulo 4 ya todos tienen que tener su material. Lo pueden tener desde el módulo 2 si así lo quieren, pero en el módulo 4 ya lo necesitan tener físicamente con ustedes. Ah, ok. Bueno, gracias. Bien. Viejo. Dieguito, Sí, Miguel. Nuestra duda era justo esa la que decía ahorita acá el compañero. Perdóname, no vi el nombre. De las 3 sesiones terapéuticas, también, o sea, esas ya vienen incluidas en lo que pagamos o hay que también pagarlas por aparte. sí, son aparte, Dieguito. Ok, ok. ¿Y sale el costo en el material, Lau? No, no lo recuerdo. Sí, ahí está el costo, creo que son 7,500. Dice 7,400 ahí en el... No, 7,400. dice 7.400 el material. Sí. ¿Y de qué me preguntaste? No, de las sesiones terapéuticas de las Ah, cuales te preguntó Diego ahora. sí, es que las sesiones depende con quién las tomen, ¿no? Si la toman conmigo, con Migue o con los terapeutas. Y la pueden tomar con quien ustedes quieran. Danos el peor escenario. El peor escenario, pues, sería la consulta con Migue, ¿no? Parece que soy el... Es el mejor y el peor El escenario. oráculo en persona, ajá. ¿Y ese Es cuánto vale? 2,000. Ok, Y con los terapeutas Ñaupatli, 1,100. ok, Ujú. gracias. Bien. Algunos de ustedes incluso ya han tomado sesiones y ya está. Ya no tienen que tomar más sesiones si ya las tomaron. Ujú. Pero los que tenemos vicio. De los que tenemos visto, pues seguimos tomando. Y entonces, miren, voy a presentarles un poquito este videíto con la metodología. No tiene audio para guardar la confidencialidad de la consultante. Y bueno, primero, pues vamos a tener como esta entrevista, ¿no? Donde vamos a explorar el tema, la inquietud. Aquí, claro que la entrevista ocurrió muy rápido porque ya había pasado, ¿no? Pero sí, más o menos hacemos una entrevista de media hora, ¿no? En la que analizamos un poquito la temática, buscamos respuestas y después vamos a nuestras telitas donde la consultante elige su piedrita, la tira, permitiendo que pueda caer en cualquiera de los cuadrantes, ¿no? Dependiendo del cuadrante en donde cae, si está cerca del centro, lejos del centro, si se sale de las telas, si está de cara, de cabeza, y la cartita que eligen nos empieza a contar una historia, ¿no? Y a través del símbolo nosotros vamos ampliando significados que el consultante va confirmando, ¿no? O sea, vamos fluyendo con lo que le va haciendo sentido a través de la lectura.
Comporta reacciones corporales a lo que ocurra, el campo vincular, y como decía Lau, hay todo un universo aquí entendiendo esos cuatro cuadrantes, entendiendo el símbolo, entendiendo la relación centro-periferia, entendiendo los mensajes de los arquetipos. Ahorita, por ejemplo, vamos a correr un poquito, hay una, en la consultante, por ejemplo, aquí salió muy cerca del centro, luego hay una que sale, ¿no? ¿Qué implica los procesos de que una piedra salga, la fragmentación y estas disociaciones? Entender un poquito cómo el lenguaje simbólico se condice luego con los diagnósticos psicológicos, incluso energéticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos colocando los elementos o las personas que necesitamos dentro de la lectura. Y una vez que nosotros tenemos ya los elementos adentro, ¿no? Y que ya nos dio un sentido, pues sí, un sentido, una lógica a lo que estamos viviendo, viene una parte de diálogo con las piedritas, ¿no? Un diálogo con las personas que están representadas dentro de estas telitas y vamos a ir sintiendo cómo la energía fluye, ¿no? Esta es una terapia en donde está muy, muy implicada la sensación del campo, ¿no? Nosotros vamos acomodando estas piedritas ya cuando vamos a ir hacia el cierre, dependiendo de cómo está fluyendo la energía, ¿no? Y cómo estamos sintiendo que hay el permiso o la movilidad que se genera de el momento en que hacemos consciente lo inconsciente, ¿no? Cuando nosotros hacemos consciente lo inconsciente, viene la posibilidad de un cambio. Y esto lo vamos rastreando tanto nosotros como facilitadores como el consultante, ¿no? El consultante mismo en una sesión va sintiendo todo lo que va pasando en su cuerpo, ¿no? Todo lo que va cambiando en su cuerpo. Vamos a ver que en cultura ancestral, y lo van a ver, las telas o lo que nosotros cosificamos no son objetos y cosas, ¿no? Tienen un alma, están vivas, ¿no? En el mundo animista ancestral no son sujetos. ¿Ves? Por eso luego actúan coterapéuticamente conmigo, ¿no? Vamos a entender qué significan esos tejidos, miren, por ejemplo, de la tela grande, que se involucra la segunda tela, la tela que continúa y que tiene la paridad y la relación de estos cuatro, qué significa que caigan cada una de estas tres telas en cada movimiento. Por ejemplo, hay una piedra que se va, miren, ¿no? Hay una piedra que sale. Vamos a entender este mundo de sincronicidades y señales. Se ve como robotito el video, pero es por la señal, ¿eh? Y bueno, pues es así, ¿no? Una propuesta en donde estamos co-creando un campo con nuestro consultante, en donde estamos consintiendo ambas partes y en donde el trabajo ocurre sí a nivel psicológico, pero también a nivel energético y también a nivel corporal, ¿no? Porque hay una redición de memoria en la misma corporalidad. Bueno. Esto queríamos Un presentarles un cachito, cachito. un cachito de lo que es. Luego, esa es la etapa de diagnóstico, luego está la etapa de resignificación y reacomodo, ¿no? Y reestructuración del campo. Hay muchas fases en esta terapia que les proponemos. Bien, cuéntenme, ¿cómo están? Si hay alguna ¿Cómo otra, si hay escuchan? preguntas, cómo lo sienten. Yo tengo una pregunta. Por supuesto, eso será parte de lo que aprenderemos, Lau y Miguel, en caso de hacerlo, y es con lo que he vivido y experimentado con ustedes, he visto el antes y el después. O sea, he visto la primera etapa, que es la que nos acabas de mostrar, eh, el, el trabajo terapéutico a través de la constelación y luego el cierre, por decir así, ¿no? Ujú, Por ujú. una parte, yo sé que estoy hablando desde lo que he observado sin profundidad. Eh, en este caso, que es de manera individual entre el terapeuta y el consultante,
este proceso, y ya vi que hay una reverberancia corporal y energética y todo esto, ¿no? Este proceso se hace a través de este mismo diálogo. Ujú, ujú. eh, ok, Igual, Alonso, es como muy parecido al diálogo que se da en el campo de constelaciones, ok, pero con las piedritas, ¿no? Como así, ok, ok. Por eso son varios los chumpis que se van por eso es que trayendo a las telas. Ok, ya, dependiendo lo que estamos trabajando, ¿no? Pero a sí, veces claro. el diálogo con mi sombra, ¿no? O con el abuelo, si entré al campo ancestral, O ujú, con las dispersas partes que tengo, la multiplicidad de mi psique, ¿no? ujú. O Ok, Anima y Animus, ¿no? El lado de Logos con Eros, ¿no? Vamos a un poco entender cuando estamos bifurcados, ¿no? Y cómo trabajar esa bifurcación. Va por ahí más o menos un poco, gran parte de los referentes que se pueden trabajar aquí, Alonso. ok, gracias. Ujú. Y sí, también tiene esa partecita de la imagen final de constelaciones, ¿no? Que es el arco Ajá. final de los chumpis. Sí, que hay un desplazamiento a partir del trabajo personal que se va logrando, Exacto. ser así, Ujú, ujú. o recorriendo, pues. Sí, tal cual. Solo que Ok, aquí tenemos el componente de estar apoyados por las cartas arquetipales, y por ciertos recurrentes o consejos de orden que tiene el campo chamánico, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo oh, también información. ujú, ok. Sí, Sí, son dos mazos de cartas, son las que tenían figuras y aparte las otras, sí, y las dos se usan. las dos se usan, Y sí. de tu lado había como cuatro piedritas, ¿esas son como tu altar o también se usan? Son las piedritas de solución que también empezamos a utilizar. Son cuatro piedritas de solución. Cuando nosotros empezamos tenemos dos piedritas y una vez que hacemos Hatun Karpai llegan las otras dos piedritas. Ujú. Pero sí. Bien. Ujú. ¿Ninguna otra duda, chicos? Esto, como todas las terapias, o todos los procesos terapéuticos, no es aplicable en el ámbito de tu familia directa, ¿o sí? Ah, Mm, o sea, no te- podemos constelar a nuestros hijos, eso como consteladores ya lo sabemos, ¿no? Y hacen parte de tu rollo. sí, Pero sí. en este caso, ¿cómo es? En este caso, Alonso, pudiéramos estar un poquito más libres, ¿no? Que en el campo de constelaciones, porque no estamos entrando como tal al campo familiar y porque los símbolos y los arquetipos nos apoyan de una forma distinta, pudiera Sí, estar el más tema es que libre. siempre que es más libre en ese sentido, o sea, no tiene esta restricción de que, claro, voy a entrar de frente a un remolino que no puedo manejar, sí va a tener siempre punto ciego, ¿no? Siempre hay que tener en consideración que cuando trabajo, Familia. familia, ¿no? O sea, todos los que hacemos terapia sabemos que sí trabajamos a la madre años de años, pero nos volvemos a encontrar con ella y vuelve a emerger ahí un punto ciego, ¿no? En el que, ay, ¿por qué si me trabajé tanto? Porque están tan presentes en nuestra vida, ¿no? Entonces, que siempre va a haber un puntito ciego, ¿no? Pero sí permite un margen mayor, Ujú, y por experiencia y por gente que luego ha participado a oracular, que hay momentos en el que sí es factible hacerlo con la propia familia, sabiendo que siempre hay un lado de punto ciego. Ujú. No tiene tanto el campo más restrictivo de constelaciones, ¿no? Donde sí, pues sí, voy a caer en el remolino a la hora que los personajes estén ahí y que Claro, no, mi mamá me va a tomar. Ujú. ok. Y el ámbito de aplicación es, eh, a ver, es complementario. Sé que es complementario con muchas otras cosas, pero mi pregunta para hacerla más directa, yo que no soy, ya ustedes me conocen, ¿no? Eh, yo soy empírico total. Entonces, y estoy en otro ámbito y no el terapéutico necesariamente. Pero la pregunta es, hay técnicas que se aplican para determinadas situaciones, problemas o retos, ¿no? ujú, Entonces, ¿cuál sería el ámbito de aplicación de esta, digamos, sabiduría o técnica ujú, o- ujú.
método terapéutico. Aplica para cualquier reto personal que pueda traer una persona psicológico, físico, eh, porque entiendo que el de constelaciones tiene un ámbito de aplicación bastante delimitado. Es muy amplio, pero hay una delimitación. Hay otras cosas que hay que sacar de ahí y hay que llevarlas a otro, A otro, a otro, digamos, a otro espacio terapéutico que no es la constelación. claro. Aquí, Alonso, justo es como si tuviéramos un mapa global, ¿no? A mí me pasa mucho Ujú. que a través de oracular terapéutico luego identifico mucho más fácil si necesito trabajar más en el campo sistémico, porque tiene que ver con lealtades, implicaciones, si necesito hacer más trabajo de trauma, ¿no? Que sería el trabajo con las partes internas, el trabajo con nuestra propia historia, o si es como por aquí lo pusimos, ¿no? Si se debe a estos factores externos de los que de pronto no estamos exentos, ¿no? Que haya pues como estas energías externas que condicionan de alguna forma la experiencia que estamos teniendo. La experiencia de cuatro cuadrantes a la hora de entablar esto también permite, ¿verdad? Es como una amplia gama de temas que se pueden trabajar aquí, pero también permite derivar o aconsejar o llevar hacia dónde seguir el trabajo que tenga, ¿no? Un cuadrante como el del blanco, el del espíritu, me lleva más a temas como el mindfulness, ¿no? El otro incide como en temas de psicoanálisis, el psicocorporal, los temas aquí. Entonces, la terapia baila muy bien o danza muy bien con toda la escala de otras terapias, desde la psicocorporal al psicoanálisis, ¿no? Y Este, eso, esa distinción la vamos a poder tener de manera explícita ahí, y sí, Miguel y Lau. vamos a Sí. poder Sí, entrar. porque a ver, yo, por ejemplo, que he visto yo como una posibilidad para mí así de, a lo mejor esto me lleva a un camino muy diferente, pero es, yo interactúo mucho con gente y a mí me gustan los temas de liderazgo. Así de claro, ¿ah? De simple. Entonces, yo me he preguntado, si yo tuviese un primer evidente donde yo quisiera abrir la posibilidad de aplicar esto, sería en, evidentemente dentro del liderazgo hay temas muy profundos, muy arquetípicos, muy, sí, pero ¿cómo puedo entrar ahí y cómo no? Que yo no soy psicoterapeuta, ¿no? Tenemos personas que lo aplican en el coaching, Ajá. lo aplican en una amplia. Yo creo que al menos la conozco y como la he visto en aquí, es muy Sí, dúctil, yo conozco tu honestidad, así que no hay problema, puedes decir cómo lo ves. es dúctil, flexible, nos permite fluir en amplios espectros, sobre todo en búsqueda de sentido, en movimientos emocionales y energéticos. Ujú. Ok. A ver si le arreglamos la cabeza a unos cuantos locos por ahí, diría yo, bromeando a mis amigos, empezando por mí. Sí, ok, Sí. gracias. Dieguito, Hola, Lau. Hola, Miguel. hola. Solamente es que me surgió una duda, porque tenemos las cuatro piedritas de solución y ahorita como que no sé si me fui o me perdí o qué. Decías que las dos últimas las obtenemos cuando hacemos el Hatun Karpai y que las Sí. otras dos las tenemos. ¿Cuándo las tenemos? Cuando compran el material, Ah, vienen ok, ok, ok. Es que esa parte como que me perdí entonces. sí. Sí, entonces compramos el material. Digo, Y considerando, por ejemplo, decías tú que para el cuarto mes, o sea, el cuarto módulo ya debemos tenerlo, teniendo en consideración, por ejemplo, de alguna manera que ya hicimos la iniciación inicial, entonces, sí, la primordial, perdón. Entonces, por ejemplo, ponernos de acuerdo ya con Jackie, supongo, para ir ajá, viendo entonces lo del material. Ahí tenemos las dos primeras y a la manera, por ejemplo, de la Misha, de la primera, ajá, entonces llegan las dos otras con el Hatun Karpai. ajá. Las otras dos, que es la del mundo alto y la de la Ujú. madre tierra, Ajá. vienen con el Hatun Karpai porque justo recogemos la de la madre tierra en la montaña. Ah, ok, ok, ok. Sí, es que me perdí y las dos primeras dije, no las sacamos de la Misha ahora, sino No, ya, no, no. vienen Las dos en el manitas material que vamos a trabajar. en Ok, el material, sí. ok. Sí, sí, gracias. Bien. Y si no podemos ir al retiro, esas se van a quedar pendientes hasta que vayamos al retiro. Sí, Cris, porque otra vez, ¿no? O sea, sí, sí, sí es opcional el viaje,
pero si sí vamos a sacar cosas energéticas, sí lo necesitamos por seguridad y por protección de ustedes. Que nunca sabes cuándo aparecen, ¿no? Nunca sabes cuándo aparecen. Sí les podemos enseñar cómo hacerlo a un ladito y decir, pues aquí hay algo bien complicado y derivarlo con alguien más, ¿no? Pero si lo queremos trabajar nosotros, sacar nosotros, sí necesitamos ese Hatun Karpei. Ah, ok, pero entonces sí, digo, lo vas a mirar, pero, o sea, hay una forma en que no tengas que lidiar Lidiar con eso. con ataques. Ajá, ajá. Exacto. Ok, Lo gracias. diagnosticas y no lo sacas. Ujú. Lo energético es toda una esfera, sí, muy importante y todo, pero el método contribuye a muchísimo y lo vamos a ver ahí desde terapia dialógica a terapia psicocorporal y encuentro de sentidos y con todas tiene vasos comunicantes. Muy bien. Oigan, Última de mi parte, sí, cuando dices que hay mucha, digamos que sí es importante la lectura, Miguel, y está bien, ¿no? Por supuesto, esto es serio, vamos a decirlo así. Eh, ¿Qué nivel de intensidad es esto? O sea, es como con lo que tú ves en la semana, el día uno, el fin de semana, ¿pierdes el fin de semana leyendo o inviertes todo el fin de semana leyendo o es más liviano en ese sentido? Para los que estamos full time, Ah, te por refieres otro lado, al nivel de produciendo. exigencia. ujú, Al nivel de Ajá, exigencia. sí. Depende de ti, Alonso, ¿no? O sea, yo pongo bibliografía como para quien quiera seguir explorando o incluso abriendo líneas de investigación, que es muy interesante, ¿no? Ujú. Pero depende de ti. Yo podría, siempre digo aquí, mira, si es útil, por ejemplo, darle una ojeada a este capítulo que me queda pendiente, que puede ser un capítulo de 6 páginas, ¿no? Y dejo, No, no, eso es muy tranquilo. sí me Sí. ocupo un poquito de dejar la amplitud de bibliografía, sobre todo para quien quiere explorar o quien quiere investigar, pero que no es obligatoria, sí, que no lo van a saber, porque casi la mayoría del contenido va a estar en las clases. ujú. A veces sí queda una ventanita más que sí recomiendo, miran, La vida simbólica de Jung, este capítulo tiene 6 páginas, sería tan bueno que la lean, porque justo él habla que Sí. ahí se encontró con una judía y tuvo todo el componente, no, qué sé yo, ¿no? Esa historia. Ujú. Son 5 o 6 páginas, así, ¿no? No es, ¿no? Que me demande un montón. Han habido personas que sí tienen el tiempo y que entran a la línea de investigación o les gusta profundizar, y para ellos sí hay toda una amplia gama en los libros o en los capítulos que pongo en la bibliografía. Ok. Bien, pues chicos, muchísimas gracias por venir a la plática. Cualquier duda, pregunta, seguimos en el chat. También está Jackie, ¿no? Por ahí todos tienen ya el teléfono de la escuela Ñaupatli, si no lo voy a compartir nuevamente en el grupo. Y ella también les puede ayudar con cualquier duda, pregunta que tengan. Recuerden que para no pagar costo de inscripción, hasta el 5 de enero, me parece que es. Déjenme ver. Hay que confirmar la participación, ¿no? Con la, Confirmar con, participación. con la confirmación. Sí, 5 de enero. ¿Mm? Nos va a encantar verlos por acá. Ajá. Les mandamos un abrazote y cenen rico. Los esperamos en esta aventura, chicos. Así hay que sacar el lado de atrevimiento, así que se los recomiendo. Ajá. Tengan la formación, pero se los recomiendo de corazón. Abrazo, cuídense. Chao, Lau, Miguel, gracias. Paso a Bye. verlos. Nos Hasta vemos. pronto. Pronto hablamos. Bye. Bye. Bye, Lau, bye, Muchas Miguel. gracias. Buenas noches. Bye, Nos Rebe, vemos, gracias. chicos. Chao.